Saludos, estimados estudiantes, bienvenido a este encuentro de la unidad número 4. Es importante recordarles que esta unidad ya nosotros tenemos finalizado en cuanto a contenidos y simplemente se realizará el desarrollo del proyecto. Sin embargo, he visto importante mencionar algunos de los temas que van a estar propuestos en el transcurso de esta presentación. Están distribuidos en 4 temas importantes, los cuales hablan de la importancia, obviamente, de las mejores prácticas en la programación orientada a objetos. Adicional a eso, también vamos a observar su definición y además vamos a revisar estándares o convenciones dentro del desarrollo de software. En la unidad 2 está abarcando los principios del diseño de software, su importancia y también algunas de las estrategias. Observaremos también testing y depuración, métodos también para realizar pruebas unitarias efectivas y herramientas y técnicas de depuración de código. Finalmente, observaremos algunas conclusiones y recomendaciones que nos lleva en el transcurso de esta semana. Empecemos. La importancia de las mejores prácticas dentro de la programación, aquí nos menciona que es exclusivamente para asegurar la eficiencia y la mantenibilidad del código. Obviamente es crucial seguir las mejores prácticas dentro de la programación orientada a objetos y estas prácticas nos van a fomentar la reutilización del código, la modularidad y la claridad del diseño. Siguiendo todas estas pautas se promueve un desarrollo mucho más sostenible y escalable. Pero las mejores prácticas en programación orientada a objetos son obviamente estas pautas, estas convenciones, estas técnicas que utilizamos para desarrollar software de manera eficiente. Además, estas prácticas son fundamentales porque nos ayudan a mejorar la calidad del código, nos facilita la colaboración entre desarrolladores y promueven la reutilización de componentes. Algunas de las razones por las que son importantes incluyen la claridad y legibilidad del código, la reducción de errores y fallos, nos facilita la colaboración, la reutilización del código y la optimización de rendimiento, además la adaptabilidad y la escalabilidad. Entonces, en resumen, podemos decir que las mejores prácticas en programación orientada a objetos son esenciales para garantizar la calidad, la eficiencia y la longevidad del software, así como para mejorar la productividad y la satisfacción de los desarrolladores. Para definir las mejores prácticas dentro del desarrollo de software, estamos englobando los estándares de calidad mismos que están dentro de las normas de las mejores prácticas que garantizan obviamente el código y la eficiencia de su desarrollo. Además, la consistencia en el código, que se refiere también a mantener siempre un estilo uniforme, coherente en su estructura y en la escritura del código. Además, la reutilización del código, en el que la práctica de crear ese código modular y reutilizable puede mejorar esta mantenibilidad y la escalabilidad. Y finalmente, la optimización del rendimiento, en donde nos enfocamos en escribir un código eficiente para lograr el rendimiento óptimo del software. Las mejores prácticas dentro del ámbito de la programación se refieren a un conjunto de técnicas, convenciones y enfoques que se consideran ideales o óptimos para el desarrollo del software. Estas prácticas son el resultado de la experiencia acumulada de la industria y están diseñadas para mejorar la calidad. Obviamente es esencial que las mejores prácticas representan
un conjunto de reglas, como nos dice dentro de sus definiciones, de directrices, que pueden ser tanto para producir un software de alta calidad y que éste sea muy consistente, o también las prácticas que pueden aplicarse a diferentes aspectos del desarrollo de software, como la escritura, el diseño, la gestión de los proyectos y la colaboración entre equipos. Ahora también es importante observar la importancia de seguir los estándares y convenciones en el desarrollo de software. Aquí mencionan 3 términos. Dentro de ellos nos menciona la uniformidad, esto de seguir linealmente el código fuente, la legibilidad, que facilita esta comprensión del código por parte de otros desarrolladores, y la colaboración, en la que en el proyecto de desarrollo de software está trabajando indirectamente con otros equipos. Entonces, la importancia de seguir estándares y convenciones dentro del desarrollo de software radica en la creación de un código consistente, legible y mantenible. Un ejemplo claro de esto es el uso de convenciones de nomenclatura, por ejemplo, para nombrar variables, funciones y clases. Supongamos que en un equipo de desarrolladores están trabajando dentro de un proyecto de software y cada miembro utiliza diferentes convenciones para nombrar sus variables y funciones. En alguno de los casos, por ejemplo, camel case, por ejemplo, mi variable, mientras otros prefieren snake case cuando usamos mi-variable. Esta falta de coherencia dificulta también la lectura y comprensión del código, lo que puede llevar a errores y también malentendidos. Sin embargo, si el equipo acuerda seguir una convención específica de nomenclatura como camel case para variables y funciones, se facilita la colaboración y el mantenimiento del código. Todos los desarrolladores pueden entender rápidamente la estructura y el propósito del código, lo que mejora la productividad y reduce la probabilidad de introducir errores. Entonces, en resumen, esta importancia de seguir estándares y convenciones en el desarrollo de software va a promover la coherencia, la legibilidad, la colaboración, la uniformidad dentro de los equipos de desarrollo, lo que resulta un código más robusto y fácil de mantener a lo largo del tiempo. También es importante mencionar que existen algunos principios de desarrollo de software. Vamos a nombrar la cohesión, bajo acoplamiento y la abstracción. Dentro de la cohesión, los principios de diseño de software incluyen elementos que se relacionan y se agrupan lógicamente. El bajo acoplamiento implica componentes del software que estén menos interconectados, sean un poco más independientes y fácil intercambiables. Y también observamos la abstracción, que nos ayuda a simplificar esta complejidad de enfocarnos en aspectos más relevantes del sistema y nos facilita esa comprensión y mantenimiento del código. Los principios de diseño de software son verdaderamente pautas fundamentales que guían la creación de los sistemas de software robustos, flexibles y mantenibles. Aquí hay algunos principios clave que se están mencionando, pero también existen otros, como por ejemplo los SRP, que es como cuando cada clase de módulo debe tener una única responsabilidad y motivo de cambio. Esto promueve esa cohesión y facilita la modificación y mantenimiento del código. Otro de los principios abiertos cerrados es la OCP, en lo que las entidades de software como clases, módulos, funciones, etc.,
deben ser abiertas para su extensión, pero cerradas para su modificación. Con esto se logra mediante el uso de herencia, la composición y la aplicación de patrones de diseño. Otro de ellos son los principios de sustitución o LSP, en el que las subclases deben poner sus sustituidas por sus clases base sin alterar el comportamiento esperado del programa. Esto asegura la coherencia del sistema y facilita la interoperabilidad entre componentes. Además, otro de los principios es el de segregación de interfaces o ISP, en el que los clientes en sí no deben verse obligados a depender de interfaces que no utilicen. En ese lugar se deben diseñar interfaces específicas para cada cliente. Esto evita la dependencia innecesaria y promueve la modularidad. Otro de los principios son el DIP, que es el principio de inversión de dependencias. Los módulos que son de alto nivel no deben depender de los módulos de bajo nivel. Ambos deben depender de abstracciones. Esto fomenta la flexibilidad y facilita la introducción de cambios del sistema. Y el principio del encapsulamiento, en el cual nosotros ocultamos los detalles de implementación de una clase y exponemos solo en una interfaz pública, por ejemplo. Esto promueve la seguridad, la modularidad y reduce la complejidad del código. En sí, todos estos principios juntos, como los que ya mencionamos, nos ayudan a que los desarrolladores, al crear el sistema, pues tengan características específicas como un software sólido, flexible y fácil de mantener a lo largo del tiempo. Es importante mencionar también la importancia de la documentación y los comentarios en el código. La documentación, obviamente, el objetivo de documentar algo es que todo esto se permita comprender y tanto de cómo funciona el sistema y también el propósito del mismo. También facilita esa colaboración de mantenimiento, escalabilidad del software a lo largo del tiempo. La documentación y los comentarios del código son elementos esenciales en el desarrollo de software por muchas razones. Otras de ellas es cuando nos facilita la comprensión del código. La documentación y los comentarios proporcionan información adicional sobre el propósito, la funcionalidad que hablábamos acá, y facilita que otros desarrolladores comprendan rápidamente qué hace el código y cómo se utiliza. También aumenta la mantenibilidad cuando el código está bien documentado. Es más fácil realizar cambios y correcciones en el futuro. Los desarrolladores pueden comprender rápidamente el contexto y la lógica detrás de ciertas partes del código, lo que reduce el riesgo de introducir errores al realizar modificaciones. Además, promueve la colaboración. La documentación clara y los comentarios están bien escritos, también fomentan la colaboración entre miembros del equipo y los desarrolladores pueden trabajar de manera más efectiva en conjunto cuando entienden que el código de los demás se pueden comunicar claramente sobre los diferentes aspectos del software. Además, facilitan el diagnóstico de errores. Cuando se producen errores o se presentan problemas de código, una buena documentación y comentarios puede ser invaluable para identificar la causa raíz y solucionar el problema de manera mucho más rápida y efectiva. Ayudan en el aprendizaje también para los nuevos desarrolladores que se unen a un proyecto o un equipo. La documentación y los comentarios son recursos importantes para aprender sobre el sistema y familiarizarse en el código existente. Esto acelera el proceso de incorporación y reduce el tiempo necesario para que los desarrolladores nuevos sean mucho más productivos. Entonces, en resumen,
documentación y los comentarios del código son muy fundamentales para mejorar la comprensión, la mantenibilidad, la colaboración, el diagnóstico de errores y aprendizaje en el desarrollo de software. Es una práctica recomendada que todos los desarrolladores deben seguir para garantizar la calidad y la eficiencia del código que producen. También vamos a ver acerca de las estrategias para escribir comentarios claros y documentación concisa. Entonces, al escribir un comentario es fundamental mantener que toda esta información facilite en comprender el código y debe incluir detalles sobre el propósito de alguna función en específico y la lógica que también hay detrás de ciertas decisiones de implementación. Asimismo, la documentación se debe escribir de manera efectiva cada componente que posee el software. Al escribir estos comentarios claros dentro de la documentación, es también crucial garantizar que otros desarrolladores puedan comprender rápidamente el código. Entonces, hay algunas estrategias para lograrlo, como las que ya se mencionó anteriormente, pero también se puede dar ciertos tips, como por ejemplo en el que cuando nosotros decimos a qué se refiere en ser claro y conciso, es cuando nosotros evitamos esa redundancia y los comentarios excesivamente largos. Nosotros solo debemos concentrarnos a transmitir la información de manera clara y directa. También es recomendable utilizar un estilo de escritura consistente en el que nosotros mantenemos una uniformidad en los comentarios de toda la documentación, y esto nos va a facilitar la lectura a lo largo de la comprensión del código. También hablamos de proporcionar contexto en el que nosotros explicamos el propósito y la funcionalidad del código, en el que incluye información sobre qué hace esta sección específica del código, por ejemplo, y por qué se implementó de esta manera y cualquier consideración importante que se deba tener en cuenta. También otro de los tips es comentar el código complejo. Si estamos utilizando algoritmos complicados o implementando soluciones poco convencionales, debemos asegurarnos de comentar el código para explicar la lógica que hay detrás de él. Esto nos ayudará a otros desarrolladores a comprender cómo funciona y por qué se eligió esta aproximación. Otro de los tips también es documentar las interfaces públicas. Si estás escribiendo una biblioteca, módulo o cualquier otro componente que sea utilizado para desarrolladores, se debe documentar claramente las interfaces públicas, en el que describimos nosotros los parámetros de entrada, por ejemplo, los valores de retorno y el comportamiento esperado de cada función o método. Otro de los tips es mantener la documentación actualizada. A medida que se realicen cambios en el código, debemos asegurarnos en mantener también actualizada la documentación y los comentarios. La información desactualizada puede llevar a confusiones e inclusive errores. También otro de los tips es utilizar herramientas de generación de documentación. Es cuando nosotros consideramos el uso de automatizar la generación de documentos como JavaDoc, por ejemplo, para Java, o Cefic para Python. Estas pueden ser herramientas que extraen automáticamente los comentarios del código y generan una documentación legible para los usuarios. Revisar y editar. Antes de finalizar, siempre es importante revisar y editar los comentarios y documentación para asegurarnos que estos sean claros y precisos. Podemos de ahí proceder a eliminar cualquier información redundante o inclusive poco útil. Siguiendo estas estrategias, podremos escribir comentarios claros
y obtener una documentación mucho más concisa que mejore la comprensión y la mantenibilidad dentro del código y faciliten la colaboración entre los desarrolladores. Otro de los temas importantes también es testing y depuración. Dentro de estos temas está ubicado las pruebas unitarias, la depuración del código y la herramienta para testing. Las pruebas unitarias pues siempre nos van a garantizar el correcto funcionamiento de cada componente. La depuración del código nos ayuda a así corregir, identificar esos errores para un código mucho más robusto y obviamente confiable. Y herramientas pues son aquellas que nos van a automatizar todas las pruebas para nosotros tener mejor eficiencia. Dentro del testing y la depuración son aspectos muy fundamentales dentro del desarrollo de software que garantizan pues calidad, la facilidad de las aplicaciones e inclusive hay mucha más información acerca del testing en el que existen tipos de pruebas. Por ejemplo, existen diversos tipos de pruebas que se pueden realizar durante el desarrollo de software, como las pruebas unitarias, las pruebas de integración, las pruebas de sistema y pruebas de aceptación del usuario. Cada tipo de prueba se enfoca en diferentes aspectos de software y ayuda a identificar diferentes tipos de problemas. Además, estas pruebas también se pueden automatizar, en el que esto se pueda agilizar el proceso y garantizar una cobertura exhaustiva del código. Las herramientas de automatización de pruebas nos van a permitir ejecutar esta de una forma mucho más rápida y sobre todo repetible, lo que va a facilitar esa identificación de errores y la validación de cambios en el código. Otro de ellos es la cobertura del código, ya que es importante medir la cobertura del código durante estas pruebas para asegurarnos de que todas las partes del código están siendo aprobadas. La cobertura del código también nos indica en qué porcentaje el código se ejecuta durante las pruebas, lo que nos ayuda a identificar tal vez qué áreas están siendo adecuadas o testeadas. En cuanto a la depuración, podemos mencionar también la identificación de errores. Esto consiste en identificar o corregir ciertos bugs dentro del software, y esto puede incluir errores de lógica, fallos de ejecución, problemas de rendimiento, entre otros. Existen también herramientas de depuración, numerosas herramientas de depuración que facilitan la identificación y corrección de errores como depuradores, integrados en entornos ya de desarrollo actual, y también existen herramientas de monitoreo de rendimiento, que son registradores de eventos, entre otros. También existen métodos de depuración. Los desarrolladores pueden utilizar varios métodos para depurar, como la impresión de mensajes de registros en los logs, por ejemplo, la inspección de variables en tiempos de ejecución o la ejecución paso a paso del código con un depurador, entre otros. También las pruebas de regresión. Después de corregir un error, es importante realizar pruebas de regresión para asegurarse de que la corrección no haya introducido nuevos errores en el código ya existente. En resumen, el testing y la depuración son procesos de software que ayudan a garantizar la calidad, la fiabilidad, la estabilidad de aplicaciones mediante pruebas exhaustivas, métodos efectivos de depuración. Los desarrolladores pueden identificar y corregir errores de manera eficiente, mejorando así siempre la experiencia del usuario y la satisfacción del cliente. Existen métodos para realizar pruebas unitarias. Esto siempre nos va a garantizar, como lo anteriormente mencionado,
que cada prueba que nosotros ejecutemos de forma aislada y no dependa de otras pruebas o recursos externos. Los métodos más efectivos para garantizar, pues, dentro de la identificación de unidades, es uno de ellos. Antes de escribir estas pruebas unitarias, siempre es importante identificar las unidades de código que se van a probar. Por ejemplo, una unidad puede ser una función, un método, una clase o un módulo. Y las pruebas unitarias deben centrarse en probar el comportamiento de estas unidades de forma aislada. Otro de los métodos pueden ser la especificación de casos de prueba. Para cada unidad de código se debe definir pasos de prueba que cubran diferentes escenarios y condiciones posibles. Esto incluye casos de pruebas para datos válidos e inválidos, casos de límites y casos de excepción. También otro de ellos son la utilización de frameworks de pruebas, los frameworks de pruebas como JUnit para Java o NUnit para .NET o PyTest para Python. Proporcionan herramientas y estructuras para escribir y organizar y ejecutar todas esas pruebas unitarias de manera eficiente. Estos frameworks facilitan en sí la configuración de pruebas de gestión de datos y de prueba de generación de informes de resultados. Además, aseguran la independencia de las pruebas, ya que las pruebas unitarias deben ser independientes, como se lo mencionaba, entre sí, y no deben depender del estado o resultado de otras pruebas. Otro de los temas también, o de los métodos, es la automatización de estas pruebas. Al nosotros automatizar esa ejecución de pruebas unitarias para integrarlas en el proceso de desarrollo y ejecutarlas de manera regular y frecuente, la automatización de pruebas nos va a garantizar esa cobertura exhaustiva del código y nos va a facilitar la identificación temprana de errores. Otro de los métodos son la revisión y el mantenimiento de pruebas. Las pruebas unitarias deben revisarse regularmente para asegurarse de que sigan siendo relevantes y efectivas a medida de que el código evolucione. Esto es importante actualizar, mantener las pruebas a medida de que se realizan cambios en el código, para garantizar una cobertura continua y una detección temprana de posibles problemas. En resumen, al realizar pruebas unitarias efectivas implica identificar unidades de código específicas, casos de prueba, la utilización de frameworks, asegurar la independencia de las pruebas, automatizar la ejecución de las pruebas y revisar y mantener las pruebas de forma regular. Al seguir estos métodos, los desarrolladores pueden mejorar la calidad del software y reducir la incidencia de errores en el código. También existen herramientas y técnicas dentro de la depuración del código, como la depuración interactiva, cuando utiliza este depurador y sigue un flujo en el programa y va detectando cualquier error. Otro de ellos es el registro detallado. Cuando nosotros tenemos nuestros registros ordenados y detallados, nos es más fácil tal vez rastrear el flujo de ejecución y detectar cualquier anomalía temprana. El probador de código, que es una de las herramientas de prueba automatizadas para verificar el comportamiento esperado del código. Dentro de estas herramientas y técnicas para la depuración del código son muy fundamentales para identificar y corregir errores en el software de manera muy eficiente. Hay más detalles sobre entornos, por ejemplo, de desarrollo, los IDEs que hemos observado dentro de Visual Studio, IntelliJ, IDEA, Eclipse,
Estos nos proporcionan herramientas de depuración, pero mucho más poderosas, que permiten a los desarrolladores ejecutar el código paso a paso. Establecen puntos de interrupción, inspeccionan variables, observan el flujo de ejecución del programa, realizan tal vez puntos de interrupción o breakpoints en el que son marcados, en el que se coloca el código para detener la ejecución del programa en un punto específico, y esto igualmente va a permitir a los desarrolladores examinar el estado del programa y las variables de ese momento y detectar pues posibles problemas. Otra de las herramientas también es la inspección de variables. Durante esta depuración, los desarrolladores pueden examinar el valor de las variables en diferentes puntos. Y obviamente, pues ¿para qué? Para identificar esas discrepancias o valores inesperados que pueden estar causando errores en el programa. Otro de ellos, de herramientas, también es el seguimiento de la pila de llamadas. Las herramientas de depuración también nos permiten rastrear la pila de llamadas del programa, lo que proporciona esta información sobre cómo se está llamando y ejecutando, las funciones y métodos. Esto puede ayudar a identificar errores de lógica o problemas de flujo de control. Otra de las herramientas es la exploración de errores del tiempo de ejecución. Las herramientas de depuración pueden detectar y mostrar errores de tiempo de ejecución, como excepciones y errores de memoria, lo que ayuda a los desarrolladores a comprender y corregir los problemas que causa el programa que falle dentro de la ejecución. Otra de las herramientas puede ser también la reproducción de errores. Hay algunas herramientas de depuración que permiten a los desarrolladores reproducir escenarios muy específicos que nos van conduciendo a errores, lo que facilita la identificación y corrección de problemas. Adicional a esto, también existen pruebas de regresión. Las técnicas de depuración también se utilizan pruebas de regresión para identificar y corregir errores que se involucren durante el desarrollo de nuevas características o cambios en el código existente. En resumen, las herramientas y técnicas de depuración de código son esenciales para identificar, para comprender y corregir errores en el software. Al aprovechar estas herramientas de manera efectiva, los desarrolladores pueden mejorar la calidad y la confiabilidad del software que producen. Finalmente, ya tenemos nuestras conclusiones y recomendaciones, en el cual tenemos aquí 4 temas en los cuales vamos a mencionar, como el énfasis en la consistencia y claridad que hablábamos, las pruebas exhaustivas, inclusive mencionamos algunas de ellas, la implementación de patrones de diseños comunes y la documentación detallada. En conclusión, las mejores prácticas de programación orientada a objetos son fundamentales para desarrollar software de calidad y eficiente, pero sobre todo mantenible. Nos decían dentro de los primeros temas que se deben seguir estándares, convenciones, hasta documentar y comentar el código de manera adecuada, utilizar las mejores herramientas, técnicas de depuración. Cada aspecto nos va a contribuir a mejorar esa experiencia del desarrollador y la calidad del código y la fiabilidad del software. Es importante que los desarrolladores comprendan la importancia de seguir estas prácticas y las incorporen en el flujo del trabajo diario. Al seguir estos estándares y convenciones, obviamente documentar y comentar el código de manera clara y concisa, realizar estas pruebas de herramientas de depuración nos pueden reducir la cantidad de errores, mejorando la legibilidad del código y acelerando el proceso de desarrollo. Se recomienda a los desarrolladores que se mantengan muy actualizados sobre las mejores prácticas y técnicas disponibles en el campo de la programación orientada a objetos.
Además, es importante practicar y aplicar estas técnicas en proyectos reales para mejorar continuamente las habilidades y la calidad del trabajo realizado. En última instancia, al adoptar las mejores prácticas y mantener un enfoque proactivo en la mejora continua, los desarrolladores pueden contribuir al desarrollo de software de alta calidad y proporcionar soluciones eficientes y confiables a los problemas de la vida real. Y así damos como finalizada esta unidad.